A la señora ministra de la Corte Suprema y encargada de Asuntos de Género, Jessica González Troncoso. A la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarelo. A las señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema. A la señora ministra del Tribunal Constitucional, Catalina Lagos Chorn. A la señora presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas Moya. Al señor Fernando Rabat Celis y a la señora Judith Marín Morales, al señor Pablo Mira Hurtado, a la señora representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, Catarina Falkner Olmedo, a la señora directora interina de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmos Marchetti, señoras ministras, señores ministros y fiscales judiciales de Cortes de Apelaciones, autoridades representantes de la Academia Judicial y la Fiscalía Nacional, autoridades e integrantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial, señoras y señores. Les damos la bienvenida a este encuentro organizado por la Corte Suprema a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo pasado. La actividad de hoy coincide con la rememoración de otra fecha importante, el Día Internacional de las Juezas, instancia para celebrar los avances logrados y concientizar sobre los desafíos que quedan por delante. En este contexto y a 8 años de la implementación de la política de género del Poder Judicial, daremos a conocer los resultados de un estudio de evaluación que se realizó para conocer los alcances de este marco de acciones al interior de la institución e identificar logros, desafíos y generar recomendaciones para fortalecer su aplicación. Para iniciar esta actividad, dejo la palabra a la señora ministra encargada de los Asuntos de Género de la Corte Suprema, Jessica González Troncoso. Muy buenas tardes. Me sumo a los vocativos ya señalados por la maestra de ceremonia y saludo respetuosamente a las autoridades presentes, a los integrantes del Poder Judicial de los distintos escalafones, a los miembros de la sociedad civil, de la academia y en general a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos convoca hoy el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no es una simple conmemoración o un recordatorio. Por el contrario, este es un espacio de memoria, de reflexión y de compromiso institucional. Desde los orígenes de la lucha obrera del siglo XIX, el 8 de marzo siempre nos recuerda que los derechos de las mujeres han sido procesos históricos difíciles, arduos y muchas veces dolorosos. Pero siempre estos procesos históricos han estado orientados a la construcción de sociedades más justas, igualitarias y respetuosas de la dignidad humana. Y en este salón de honor es imposible no sentir el peso y la inspiración de la historia y recordar el día de hoy que en el año 1925 la doña Claudina Acuña Montenegro abría las puertas de la judicatura para integrarse al escalafón primario. Es la primera mujer que se integró al escalafón primario, desafiando las convenciones de su época para mostrar el camino que desde esa fecha muchas mujeres más hemos seguido. Esa ruta trazada con valentía, con estudio, con rigor, alcanza hoy el punto más alto con la presidencia de esta Corte Suprema por parte de una mujer, la ministra señora Gloriana Tebechis Ruiz. Pero este hecho no es solo un avance simbólico que debamos hoy día festejar, sino que es la expresión concreta de un trabajo realizado por generaciones de mujeres que abrieron no solo una puerta, sino que todas las puertas de los distintos tribunales en distintas tipologías y en las distintas jerarquías de los tribunales. Puertas que por muchos años estuvieron cerradas para el acceso de las mujeres. Pero como un poder del Estado o como poder judicial, no podemos permanecer ajenos a esta historia y no podemos tampoco desatender los desafíos que esa historia hoy día nos impone. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no es una aspiración ética, sino que es una exigencia jurídica derivada de los derechos humanos, del orden constitucional y legal y también derivada de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Y en este marco resulta imprescindible reconocer hoy día los avances que nuestra institución ha alcanzado en los últimos años. Y a eso quiero referirme a la creación de la Secretaría Técnica como una unidad especializada, a la aprobación en el año 2018 de la política de género y no discriminación del Poder Judicial, a la creación de una institucionalidad a nivel nacional con los comités de género en cada una de las jurisdicciones del país. Y todas estas unidades y estructuras constituyen hitos relevantes en la construcción de una justicia más inclusiva, consciente de las desigualdades estructurales, pero también capaz de responder a ellas con criterios de equidad, razonabilidad y no discriminación. Asimismo, se han desarrollado herramientas concretas bajo los ejes programáticos de esta política institucional, que no los voy a mencionar todos, pero solo a modo de ejemplo: el cuaderno de buenas prácticas para fallar con perspectiva de género es un instrumento de apoyo a la judicatura, y también repositorios de sentencias relevantes en materia de género. También es muy importante la capacitación que se ha dirigido a magistradas, magistrados y también a las personas funcionarias de nuestra institución, que han permitido fortalecer una cultura jurisdiccional orientada a erradicar estereotipos, prejuicios y sesgos que históricamente han afectado el derecho de acceso de las mujeres a la justicia. Y en este punto quiero resaltar el trabajo que ha sido dirigido por la ministra Andrea Muñoz. Yo sé que a ella estas cosas no le gustan, pero yo quiero resaltar, si estamos mencionando abrir puertas, el año 2014 el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema la designó a ella. Ha sido la primera mujer en la institución a cargo de asuntos de género en materias de género, pero permanente. Y ella ha logrado dejarnos y legarnos con su rigor académico, sus conocimientos, una institucionalidad seria, que ahora es nuestra responsabilidad seguir adelante con su trabajo. Y por lo tanto han sido más de 10 años de la ministra que yo quiero en este minuto señalar y destacar. Un trabajo que asumo yo con un gran compromiso y seriedad, y espero seguir avanzando con la institucionalidad que actualmente existe, con la que va a venir en el futuro, y con cada funcionaria y funcionario miembro del Poder Judicial que se vaya incorporando a este trabajo. Sin embargo, como veremos en el día de hoy, sumado a estos logros, persisten aún desafíos que debemos asumir con atención decidida y sostenida. En este sentido, los resultados de la evaluación de los avances en la implementación de la política de género que se van a mostrar en el día de hoy nos otorgan con claridad dos cosas. Uno, cuáles son los aspectos que aún no hemos alcanzado, y en segundo término, cuáles son las estratégicas que en estos tiempos es necesario implementar para continuar con este trabajo. La conmemoración del Día de la Mujer, entonces, no es recordar lo pasado ni es festejar los logros. Es, ante todo, reafirmar responsabilidad institucional. Como poder del Estado estamos llamados a trabajar activamente en la construcción de sociedades en que la igualdad ante la ley se traduzca en igualdad real de derechos, pero también de oportunidades y de trato, en que la dignidad de las mujeres sea plenamente reconocida y en que la justicia no reproduzca, sino que contribuya a derribar las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad. Y en este sentido, renovamos hoy como institución nuestro compromiso con la transversalización de la perspectiva de género, con la protección efectiva de los derechos de las mujeres y con el fortalecimiento de la judicatura, conscientes de su rol transformador en la consolidación de Estado de Derecho y democracias modernas. Y en esta conmemoración es necesario que nos impulse no solo a reflexionar, sino también a actuar con convicción, con coherencia y con responsabilidad pública en favor de una justicia más igualitaria, más humana y cercana a todas las personas sin ninguna distinción. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida a la ministra Jessica González
Y a continuación dejo con ustedes a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, señora Catarina Falkner Olmedo. Bueno, muy buenas tardes. No sé si saben, pero yo llegué aquí en Chile hace unos 5 meses. Yo soy originalmente de Suiza, pero tengo la fortuna de estar casada con un chileno. Así que me toca llegar aquí hace 5 meses, un país que me ha recibido de la mejor forma y sobre todo muy agradecida que una de mis primeras intervenciones o palabras son para un evento tan importante como este evento que tenemos hoy día. Lo estaba debatiendo, pero al final decidí empezar con una pequeña anécdota de mi país, Suiza. Es algo que muchos de ustedes tal vez no saben. De donde yo vengo, que es un país, un pueblo pequeño en los Alpes, nosotras, las mujeres, recibimos el derecho de votar en 1989. Yo casi tenía 20 años. Así que poder estar en un evento como estos tiene un significativo muy especial para mí. Y en este sentido me quiero sumar a las palabras de saludos de la maestra de ceremonia, autoridades, académicos, colegas, muy bienvenido. Mira, para nosotros, como Banco Interamericano de Desarrollo, es sumamente importante poder acompañarles hoy día. ¿Y por qué eso? Porque es una instancia de reflexión, pero una reflexión con documentación, una reflexión con data que la hace tanto más útil para todos que estamos aquí. Y tal vez mi primer consideración es felicitarles a todos ustedes de no haber solamente aprobado la política hace 7 u 8 años, pero no, decidido de hacer una evaluación. No mucho se ve eso en el sector público y yo pienso es un reflejo de la madurez de la institucionalidad aquí en Chile. Sin entrar en muchos detalles, sí quisiera compartir tal vez 3 consideraciones para esta audiencia. Lo que nosotros hemos visto, que cuando vemos instituciones que tienen políticas de inclusión, de género, de no discriminación, los beneficios se multiplican el momento que esta política se vuelve parte de la ADN, de la cultura de la institución. Se cambia cómo nos hablamos, se cambia cómo recibimos a nuestros clientes y se cambia, digamos, el bienestar que todos que tratan de acceder a ese tipo de instituciones. Y eso es algo que hemos podido observar aquí en Chile y que nos da un orgullo profundo para ustedes. El segundo tema que hemos visto que, como lo dijo la ministra, todavía siguen brechas, esto es normal, pero con data uno ya sabe a dónde tiene que apuntar y tal vez esto va a ser mi último comentario, la importancia de dar continuidad a esto que se inició en el 2014, como usted me mencionó anteriormente. Es un gran paso, un gran liderazgo que el Poder Judicial aquí en Chile no solamente lo está mostrando en el país, pero para toda la región. Y en este sentido cuentan con nosotros, el Banco Interamericano, estamos a su disposición a apoyarle y también a convencer al resto de la región de seguir estos importantes pasos. Muchas gracias y felicitaciones. Agradecemos a la señora Catarina Falkner Olmedo y a continuación los invito a ver un video preparado para la ocasión.
En el Poder Judicial de Chile, la igualdad no es una meta lejana, sino un compromiso vivo. Desde hace más de una década, la institución ha asumido un desafío: avanzar hacia una justicia con perspectiva de género, capaz de reconocer la diversidad y garantizar los derechos de todas las personas. La política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial se articula en torno a 4 ejes estratégicos que orientan su labor hacia un sistema de justicia más inclusivo, libre de discriminación y violencia. El 20 de octubre de 2017 se inauguró la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, marcando un hito en la historia del Poder Judicial de Chile. Su objetivo: eliminar las barreras por motivos de sexo, género, identidad de género u orientación sexual al interior de la institución y en el acceso a la justicia. Bueno, en nuestra cultura, la generalización de respecto de lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, están fuertemente arraigadas. Esos estereotipos, esos que se espera que seamos o hagamos, pueden parecer inofensivos, pero cuando afectan los derechos y las libertades de las personas se convierten en barreras reales. Visibilizarlas para erradicarlas es parte del desafío. El eje de la capacitación ha sido clave para difundir y sensibilizar sobre igualdad. Desde 2018, programas, seminarios, talleres y cursos han fortalecido el acceso efectivo a la justicia. El eje de capacitación es esencial para el avance de la política. En los cursos disponibles en estudios virtuales han participado más de 6.000 personas. Hemos trabajado además de manera colaborativa con la Academia Judicial para generar cursos para sus programas y con las universidades para generar conocimiento y formación en esta materia. Contamos con la revista Justicia con Perspectiva de Género, un podcast en la misma línea, además de realizar acciones de extensión, seminarios y conversatorios, entre otros. Garantizar un acceso equitativo a la justicia implica transversalizar la perspectiva de género en la labor jurisdiccional. El cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias fue desarrollado en 2018. El repositorio de sentencias con perspectiva de género, publicado en 2021, recopila ejemplos que orientan la aplicación de este enfoque. Además, los concursos nacionales de sentencias reconocen cada año a jueces y juezas por sus argumentaciones que materializan de forma efectiva el principio de igualdad. Los resultados son concretos. La jurisprudencia ha ido delineando respuestas garantes de los derechos humanos en decisiones que han sustituido la reclusión por medidas alternativas para mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos lactantes. Han reconocido a personas no binarias y familias diversas. Han abordado la retractación en casos de violencia de género, entre otros. En 2025, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se elaboró un estudio para evaluar la implementación de la política y conocer sus avances en más de 7 años de aplicación. Los resultados de la evaluación son contundentes. Hay un antes y un después en la implementación de la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial. No obstante, el estudio también releva la necesidad de avanzar en modificar la cultura institucional en la materia. El eje de no violencia de género busca erradicar toda acción o conducta basadas en género que cause daño o sufrimiento a todas las personas, tanto en el ámbito público como en el privado. El Poder Judicial ha generado conocimiento específico sobre cómo abordar la violencia contra las mujeres, impulsado una serie de acciones orientadas a implementar las leyes vigentes en esta materia, dirigido a las personas usuarias y a quienes integran esta institución. Como ejemplo del compromiso institucional, el Poder Judicial ha generado acciones para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual con protocolos, campañas, atención a las víctimas y publicación de estadísticas y fallos anonimizados. La perspectiva de género permite visibilizar también los roles, los estereotipos y los prejuicios de género que sustentan discriminaciones y violencia que afectan particularmente a la comunidad LGTBIQ+, tal como lo evidenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la magistrada Tala, estableciendo como medida de reparación la capacitación a operadores y operadoras judiciales en derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. El Poder Judicial de Chile avanza con convicción, porque la justicia se fortalece cuando incorpora la perspectiva de género. Este legado es de todas y todos, un compromiso con la igualdad, la dignidad y los derechos humanos. A continuación,
dejo con ustedes a la coordinadora técnica de la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación, Jimena Vera Vélez, quien nos presentará los resultados del estudio de evaluación de la política del Poder Judicial. Buenas tardes. Voy a iniciar mi computador, o si no, no voy a poder ver la PPT. Y se apagó, así que estamos en eso. Ya. Entonces, vamos a ver los resultados de la evaluación, como ya todos bien sabemos, para allá. Ahí sí. En la agenda vamos a ver la metodología, el contexto, los hallazgos por eje, las conclusiones, recomendaciones y un mensaje final. Bueno, la política, como ustedes vieron en el video, tiene 4 ejes: no discriminación, enfoque de género en el acceso a la justicia, no violencia de género y capacitación. Estaban ahí. Y también, como se enteraron ya, lo hizo posible el BID, muchas gracias BID, y lo ejecutó el Núcleo Interdisciplinario de Investigación Evaluativa orientada hacia la política pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Fue un trabajo largo, casi de un año, y bueno, y estamos en eso. El objetivo general fue evaluar los avances institucionales en la implementación de la política de igualdad de género y no discriminación por ejes estratégicos y dimensiones para identificar logros, desafíos y generar recomendaciones de fortalecimiento considerando el contexto y los actores claves. El tipo de evaluación fue una implementación ex dure centrada en resultados intermedios. Esto puede sonar un poco técnico, pero es de resultados intermedios porque la política no se ha terminado de implementar, la política se va a seguir implementando. Por lo tanto, son resultados intermedios, los resultados finales serían cuando digamos ya no necesitamos política y por lo visto todavía la necesitamos. No es una evaluación de causa-efecto, tiene una visión de la complejidad de lo que implica una política pública, de todos los factores internos, externos, deseados y no deseados que ocurren cuando se implementa una política. Y se analizó desde el mapa y la cosecha de alcances. El periodo de análisis fue desde el año 2018 a 2025. Desde donde miramos como marcos interpretativos, marcos teóricos en realidad, desde las teorías de género, el enfoque basado en derechos humanos y la teoría del cambio institucional. En cuanto ya a la metodología, en primer lugar hubo una revisión documental a partir de las cuentas públicas, pero no solamente de las cuentas públicas, sino también del sitio web, donde tenemos prácticamente todo lo producido en el marco de esta secretaría. Se analizaron también oficios, comunicaciones internas, etcétera, todo el material que ya estaba elaborado. Luego también levantamos información cualitativa a través de 10 grupos focales, en donde hubo representación de personas de las distintas jurisdicciones, de todas las jurisdicciones y de todos los estamentos, incluidos también las personas sin escalafón. Y aparte de eso, hicimos 3 entrevistas a personas de instituciones externas. Luego hicimos una encuesta censal porque se la enviamos a todo el mundo, considerando a las 13.422 personas que éramos en diciembre del 2024. La tasa de respuesta fue del 24,6%. Hicimos mucho, lo enviamos muchas veces, llegamos casi a un cuarto de las personas del Poder Judicial que respondieron, que fueron 3.298 personas. Cuando yo hablo del Poder Judicial, me faltó mencionarlo, estoy pensando en todas las orgánicas, estoy incorporando a la corporación, a los centros de unidades de apoyo y al Departamento de Bienestar. Luego también, hicimos un análisis de sentencias que no es algo representativo, era algo para tener principalmente un acercamiento a cómo se estaba abordando el tema, y un breve análisis de buenas prácticas comparadas. Me pasé. En el andamiaje de comprensión del cambio, esto ya es un tema netamente metodológico, hay distintas esferas desde donde analizamos. Una esfera de control, una esfera de influencia y una esfera de interés. Como ustedes van viendo, va cambiando en tamaño. La esfera de control se refiere a lo que uno controla, en definitiva a los productos que se han hecho en el marco de la Secretaría, lo que puedo cambiar, lo que depende de mí. La esfera de influencia se refiere a cambios en las prácticas y comportamientos de las personas que pueden ser
efecto o no de la esfera de control. Por ejemplo, que haya mayor sensibilidad a los temas de género o que haya, más bien dicho, una incorporación del enfoque de género en las sentencias. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en la esfera de control se hacen capacitaciones, se hace el cuaderno de buenas prácticas, etc. No se controla completamente, hay gente que lo va a ocupar y gente que no. Por eso es la esfera de influencia. Y la esfera de interés es lo que nos interesa ya a nivel macro, se refiere a la cultura, al poder, al acceso. Principalmente lo que nos interesa es el acceso efectivo a la justicia, con un carácter más bien sustantivo, en la igualdad sustantiva, perdón. Entonces, también para analizar la política, vemos que esta se implementó con cierto contexto, en un contexto externo y un contexto interno. Dentro del contexto externo, evidentemente, son las causas ajenas al Poder Judicial. En primer lugar, la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Eso es un hecho, eso no admite duda. Hay problemas en distintas instituciones en el acceso a los altos cargos. Hay problemas de acoso sexual en las distintas instituciones donde se afectan no única, pero principalmente a las mujeres. Hay problemas en general en los trabajos en cuanto a la conciliación de la vida privada y el trabajo. Hay problemas estructurales donde las mujeres realizan prácticamente todas o la gran mayoría de las labores de cuidado, lo que implica que hay un problema de coordinación usualmente, o de conciliación más bien dicho, con el espacio laboral. Eso es estructural y no es algo netamente del Poder Judicial. Hubo también un fuerte impulso normativo. Se promulgaron muchas leyes que tuvieron influencia en el Poder Judicial. Todas las referidas a violencia, extensión del femicidio, trata de personas, garantías procesales, también las del cambios al sistema político, de representación política, leyes de conciliación y, por supuesto, entre otras, pero por supuesto la más importante, la Ley Integral de Violencia en contra de las Mujeres, la Ley 21.675, que da un marco entre ellos y que nos orienta bastante y nos constriñe en realidad, habla específicamente de la debida diligencia. Entonces, evidentemente, por todo este impulso normativo tenemos que hacer cambios dentro del Poder Judicial y esto viene externo, no es algo que traía la política. Hay transformaciones sociales también, ya sea pro temas de género o anti temas de género. Las transformaciones sociales, por ejemplo, se refieren a el Mayo Feminista, todo el tema del Me Too, toda la visibilización de los temas de acoso en la vida en general. Eso es completamente externo, pero eso implica también, dado que las personas que trabajamos en el Poder Judicial no estamos en una burbuja, que se comenta internamente y se van generando nuevas narrativas al respecto. Ahora también hay transformaciones sociales en el sentido en que a medida que se avanza con los temas de género también han aumentado la resistencia. Y muchas veces también hemos notado en el último tiempo que no hay, ¿cómo decirlo? No hay empacho en decirte frontalmente que estos temas no son relevantes, que se afecta a la objetividad o que son ideología o lo que sea. Entonces son transformaciones sociales que afectan cómo se puede haber cómo se ha implementado la política. Y también los temas de coordinación interinstitucional, que son bastantes, donde las otras instituciones, por los compromisos que adquiere el Poder Judicial, se ve demandado a cumplir con estos compromisos que se toman con otras instituciones. Ahí, como bien lo sabe la ministra Orellana, hemos tenido muchas instancias de coordinación interinstitucional y las otras colegas, también Fiscalía, Defensoría, etc. Y es un influjo donde por una parte el Poder Judicial demanda cosas y por otra parte se nos demanda y hay que hacer aquellos cambios. A nivel interno, como se dijo, desde el año 2014 hay una ministra encargada de los asuntos de género, se creó la Secretaría el año 2016 y también existen cambios formales con resistencias culturales persistentes. Dentro de los cambios formales está, por ejemplo, la existencia de la Secretaría y de los comités de género, la institucionalidad, y también hay resistencias culturales que ya sabíamos de antes que existían y que también se han ido visibilizando más. Había gente ya de antemano que le interesaba los temas de género y tenía formación. Eso no es únicamente por la política. Puede haber aumentado el número, pero había gente que ya estaba ahí al respecto. Y algo muy central en nuestra institución es que hay una sobrecarga laboral. Y la sobrecarga laboral implica que las personas no tienen tiempo necesariamente, ni la mejor, muchas veces, actitud para capacitarse en otros temas que no tengan que ver directamente con aliviar
la alta carga que tiene de causas en su escritorio. En ese contexto se implementó la política, se ha ido implementando. Y vamos al tiro a las conclusiones. La principal conclusión es que la implementación de la política de igualdad de género y no discriminación ha instalado capacidades e instrumentos. Se reconoce en la información cualitativa y también en la encuesta que hay un antes y un después de la implementación de la política. Y se han generado avances observables. Hay varios productos. Sin embargo, persisten brechas de apropiación y resistencias culturales que limitan la transversalización y la sostenibilidad de este cambio. Y aquí vamos a ir viendo por eje estratégico cómo estas cosas se van reforzando. En el ámbito de, el eje 1, que tenía que ver con todo lo referido a la no discriminación de género, en temas de cultura organizacional, podemos decir que la política de igualdad de género y no discriminación fue conocida ha sido conocida por el 93% de las personas integrantes de la institución. Eso arrojó la encuesta. Solo un 7% no la conoce. Esto no quiere decir que la gente se sepa todas las dimensiones y las líneas de acción al pie de la letra, pero al menos a muchas personas les suena que hay una política. Habían otras personas que sí conocían o que declaraban conocer la política más en detalle. También hay un tema que la gente reconoció, que hay una cultura machista en el Poder Judicial. Y la medición comparada con el estudio diagnóstico se mantiene casi igual. O sea, el año 2015 lo dijo el 50% de las personas y el año 2025 el 48,6%. Se mantiene igual. Esto no quiere decir necesariamente que en el Poder Judicial haya una cultura machista, más machista que en el resto de la sociedad, sino que simplemente está diciendo que hay una cultura machista. Puede ser más, puede ser menos, no lo sabemos. Y dentro de la información cualitativa sacamos información muy enriquecedora, y el grupo focal de ministros y ministras, porque también hicimos uno, era solo de ministros y ministras de apelaciones, eso sí, dio harta cita citable, y aquí va una. Hay harto cambio a raíz de la política, de la existencia de la política, de la existencia de la Secretaría Técnica, de la existencia de los propios comités de género, porque es una suerte de control social. También en este grupo, a su vez, de forma complementaria, una ministra dijo: para mí es súper llamativo en el Pleno darme cuenta de cómo se nos mijitea, cómo se nos interrumpe. La cita era más larga, pero con eso creemos que ya se entiende. Están ambas cosas siempre coexistiendo. Además, y aquí hay un cambio, pero tengo que moverla, aquí hay un cambio muy relevante que tiene que ver con la cultura organizacional, que las personas en el Poder Judicial consideran, en mucho menor medida que en el año 2015, que vivieron o observaron un trato discriminatorio. En el año 2015 era casi el 46% quien decía que había visto o experimentado, y ese dato bajó, esa estadística bajó hacia casi 10 puntos porcentuales al 36%. La gente percibe menos situaciones de discriminación y eso es muy relevante. El principal motivo en ambas mediciones era el cargo o nivel jerárquico. Sigue siendo así, pese a que la medición del 2025 bajó bastante, pero sigue siendo la principal. Y, por ser mujer, se encuentra dentro de las razones más mencionadas en ambas mediciones. También tengo que decir que por orientación sexual también bajó en la percepción. Por lo tanto, es un avance sustantivo el que estamos viendo acá. También una cita indicó que ya no se ven los chistes homofóbicos. Ya eso no es admisible. En otro eje en otra dimensión del eje de no discriminación de género existe la conciliación vida-trabajo. Y ahí es donde todavía no nos va tan bien. Una de las personas, específicamente hablando de la conciliación, a propósito del teletrabajo, una persona dijo: este año se hizo más rígida la política del teletrabajo. Una trabajadora que tiene 4 hijos, esas nuevas normas no son acordes con sus necesidades. Se le otorgó teletrabajo adaptado, pero esa no es la generalidad. Eso lo dijo alguien del grupo focal de la Judicatura de Primera Instancia. Y a propósito de cuando dice esa no es la generalidad, es súper importante mencionar ahí que existe mucha heterogeneidad, en general en el Poder Judicial,
pero ahí particularmente incide mucho la voluntad, la actitud o la práctica que tiene la jefatura. Hay unas diferencias muy grandes entre unidades laborales, principalmente por el ejercicio del rol de la jefatura, sean administradores o jefaturas de unidad en general. También en la conciliación vida-trabajo sigue presente el modelo implícito de trabajador-trabajadora ideal. Parece seguir presente en el sentido de que se asume que es una persona que no tiene responsabilidades en el hogar en temas de cuidado de otras personas. Una persona dijo: es una dificultad el tema de la maternidad. A las mujeres que son madres se les recarga un poco la mano porque tienen que cumplir todas las funciones acá del tribunal y estar pendiente de lo que pasa en la casa con los hijos. Y ellas tienen que responder porque a veces los padres no responden. Eso lo dijo alguien del grupo focal de empleados y empleadas sin atención de público. En temas de reclutamiento y selección, que es otra de las dimensiones del eje de no discriminación, hay un acuerdo en que los concursos para ascender son públicos, abiertos y transparentes, y esto subió bastante, subió desde el 38% al 62%, es un muy buen avance. Y el 70,3% está en desacuerdo que quienes tienen más posibilidades de ascender son mujeres, lo que es bastante coherente con cómo se distribuye el acceso a los altos cargos en la institución, porque si bien es cierto en el Poder Judicial somos prácticamente el 60% de mujeres, en los altos cargos existe la brecha, ya sea en Corte Suprema, en Cortes de Apelaciones y en jefaturas en general. Ha habido avances y también hay otras cosas donde no avanzamos tanto. Por ejemplo, en cuanto a los avances, una persona dijo: en reclutamiento, que hoy día no nos llegan los nombres, no nos llega el nombre de la persona, sino que nos llega el RUT, así como innominados de género, que también me parece que quizás ayuda. Eso lo dijo alguien del grupo focal de personas administradoras y jefaturas de unidad. Pero también una persona indicó: también he escuchado a compañeras que han asistido a la entrevista de trabajo y les han preguntado si quieren ser madres. Obviamente a los hombres no les preguntan si no son padres, pero a las mujeres les preguntan si quieren ser madres, sobre todo cuando son jóvenes porque ven ahí un riesgo de postnatal. Eso con el eje 1. Hay muchas más cosas, por supuesto, pero tengo en teoría 20 minutos y el informe tenía 250 páginas. Así que, bueno. Pasando al eje 2, el enfoque de género en el acceso a la justicia. Uno de los temas del eje 2 tenía que ver con la comunicación con las personas usuarias y ahí se refería al uso del lenguaje inclusivo. Tenemos un manual para motivar el uso del lenguaje inclusivo, pero tiene un porcentaje de conocimiento del 34%. Lo que es bastante raro porque en su momento lo entregamos a todo el mundo. Entonces, y ahí hemos hecho varias charlas ahí al respecto, pero más adelante veremos los temas de difusión. Ahora, cuando la gente lo conoce, lo valora con notas entre 5 y 7. El 76% lo valora con notas entre 5 y 7. Pero por supuesto hay reticencias para utilizar el lenguaje inclusivo, como por ejemplo, una de las principales razones que argumentó las personas es que generaba incomodidad y confusión. Y aparte también consideraban que había habido una baja difusión del manual. Hay una cita de un juez que indicó: ahora, yo soy bastante reacio a eso, lo de los pronombres a mí me supera. En la sentencia yo al menos los ocupo poco. Lo dijo un juez en el grupo focal de la Judicatura de Primera Instancia. Otra de las herramientas, como dijeron previamente, como dijo la ministra González que me antecedió, y como se vio en el video, es el cuaderno de buenas prácticas para incorporar el enfoque de género en las sentencias. Y cuando se le preguntó al escalafón primario si sabía de la existencia de este cuaderno, el 76,4% dijo que sí. Lo que, nuevamente, no quiere necesariamente saber que lo saben ocupar o que lo ocupan, sino que saben que existe algo así al respecto. En cuanto a uso, entre quienes lo conocían, el 8,3% dijo que tenía un uso frecuente, pero el 35,3% dijo que algunas veces lo utilizaba. O sea, entre que lo usan a veces o siempre, cerca del 40% de quienes respondieron. Y la valoración nuevamente es alta, es buena, entre notas 5 y 7, donde el 78% de las personas que lo conocen le entregan una nota en este rango. Las mujeres lo evalúan mejor que los hombres.
Y en general pasa así con todas las herramientas, las mujeres las evalúan mejor. Ahora bien, dentro de las razones para evaluarlo bien, indican que es útil para incorporar la perspectiva de género y derechos humanos, 58,2%, identifica estereotipos y sesgos, 54,1%, esto eran respuestas múltiples, por eso no calza el 100%. Refuerza estándares internacionales, 52,5%, esas fueron las más mencionadas. Y un ministro o ministra dijo, es una muy buena herramienta metodológica para hacer un análisis sin sesgos. Me pasé en una, perdón. Otra de las herramientas que tenemos, también mencionadas en el video, son el repositorio de sentencias con enfoque de género que pueden encontrar en nuestro sitio web. Hay más de 120, si mal no recuerdo. Y se explica por qué se considera que tienen enfoque de género. Y sobre el repositorio de sentencias, que a todo esto es la sección más visitada en el sitio web. Sobre el repositorio de sentencias, algunas personas dijeron, y acá una particularmente, sí, lo he revisado. Me sirvió, pero muchísimo para efectos de poder guiarme y buscar material. El buscador yo lo encontré bastante fácil para encontrar las materias que uno andaba buscando. Lo dijo alguien del grupo focal de judicatura de primera instancia. Sobre el concurso de sentencias también, las personas que lo conocían estaban muy conformes al respecto. Una persona dijo, respecto de las sentencias se ha generado una instancia donde uno puede acercarse como más resumidamente al tema. Ha habido, no sé si a contar del año 2023 o 2024, un concurso de sentencias con perspectiva de género. Y por ahí hay algunas bien interesantes que dan paso al conocimiento de más temas, por así decirlo. Y lo dijo alguien en el grupo focal de personas sin escalafón y centros de unidades de apoyo. Eso con las herramientas. Y ahora unos temas muy interesantes de cambios culturales. Tiene que ver con el rol de la función jurisdiccional. Cuando se le preguntó a la gente, y acá respondió todo el Poder Judicial, la importancia de incorporar la perspectiva de género al impartir justicia, el 87,4% de las mujeres le dieron una importancia alta y el 68,7% de los hombres. En general, la gente ahora considera que sí es importante incorporar la perspectiva de género. Las razones principales es que garantiza la justicia igualitaria y no discriminatoria, con el 75% de personas que aprueban esta razón. Considera contextos y realidades específicas, el 51%, y otros como evita estereotipos, visibiliza desigualdades y enfoque de género enfoque basado en derechos humanos. A la gente, vuelvo a decirlo, considera de una importancia alta la incorporación de la perspectiva de género al momento de impartir justicia. Y esto se ve en algunos cambios entre 2015 y 2025. En morado y a su izquierda pueden ver el 2015 y a la derecha el 2025. En morado dice muy de acuerdo y el más naranjito dice muy en desacuerdo. Ante la frase un juez o una jueza debe ser ciego quien reclama sus derechos, el nivel de desacuerdo se duplicó. Pasó del 36% del desacuerdo o muy en desacuerdo, pasó del 36% al 72%. Es decir, no se considera ya esta neutralidad en el derecho como algo netamente deseable. Están en desacuerdo con la frase un juez o una jueza debe ser ciego o ciega respecto de quien reclama sus derechos. Esto ya lo respondía solo el escalafón primario. En otra, también donde respondía solo el escalafón primario, ante la frase el ejercicio de la actividad jurisdiccional puede influir en perpetuar la desigualdad de género, el de acuerdo o muy de acuerdo subió del 40% al 64%. Es un cambio bastante importante. La judicatura que contestó la encuesta considera que era cerca del 20% del escalafón primario, que el ejercicio de la actividad jurisdiccional puede influir en perpetuar la desigualdad de género. Ya no se considera que
que las sentencias no tienen prácticamente ninguna influencia en la sociedad, al menos en lo referido a temas de género. Cuando se les consultó también a las personas del escalafón primario si tomaban en consideración los contextos diferenciados de hombres y mujeres al momento de impartir justicia, es súper relevante mencionar que el año 2015 el 17,6% decía que nunca los tomaba en cuenta. Y ese nunca bajó al 2,7%. Es un cambio muy importante. Pasando ahora al eje 3, referido a no violencia de género, nos vamos inmediatamente con los temas de acoso sexual. Se preguntó si había presenciado o experimentado al menos una vez acoso sexual en la institución, y el año 2015 lo dijo, estuvo de acuerdo con esa afirmación, el 10% de las personas, y el año 2025 el 15%. ¿Significa eso que aumentó el acoso dentro de la institución? No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Puede también haber pasado que las personas ahora están mucho más conscientes de lo que puede significar acoso y lo que no. Puede ser. No tenemos una respuesta ahí al respecto. Sobre la evolución de actitudes que pueden revestir acoso sexual, la respuesta de personas que nunca habían escuchado o recibido comentarios de contenido sexual, que nunca lo habían escuchado o recibido, subió del 42,4 al 51,3 en el caso de comentarios de contenido sexual. Lo que es bastante bueno porque al parecer los comentarios de contenido sexual están bajando su frecuencia dentro de la institución. Por contrapartida, bajó el porcentaje de personas que decían que nunca habían escuchado o recibido contacto físico no deseado. Nuevamente, no sabemos si es porque ahora hay mayor contacto físico no deseado o porque ahora se tiene mucha más conciencia del contacto físico no deseado, que esto puede revestir acoso. Al consultarle a las personas que, entre quienes presenciaron o vivieron acoso, se les consultó después si habían denunciado. Y el 80% de estas personas no denunció. Y quienes denunciaron lo hicieron siguiendo la normativa interna en un 31%. Y también es importante, no se compara con el 2015 porque la normativa interna partió del 2018. Pero también es importante mencionar que subió del 25 al 67% quienes lo comentaron con su jefatura. Uno podría decir, oye, pero no siguieron el canal formal. Sí, pero al menos también se está reconociendo y se le está diciendo a la jefatura, oye, está pasando algo aquí al respecto, haz algo. Aumenta bastante, del 25 al 67%. Pero el 80% dijo no haber denunciado. Cuando se le preguntó a las personas sobre la confianza en el procedimiento institucional para prevenir, investigar y sancionar los temas de acoso, el 54,1% dijo que tenía una alta confianza y el 23% que tenía baja confianza. Nuevamente hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres evidentemente confían menos que los hombres en el procedimiento institucional. Y en cuanto a las barreras de confianza, en el discurso de las personas quedó bastante claro que se refiere al miedo a represalias, a la exposición y efectos en la carrera de la persona que denuncia y a cómo la jerarquía parece implicar cierto tipo de impunidad. Hay unas frases muy bonitas para el estudio, pero no necesariamente son bonitas en sí mismas. Dice una persona, una funcionaria denunció al magistrado. La Asociación Chilena de Seguridad llamó a los testigos a través de la corporación. La corporación llamó a citar a los testigos con un correo circular que incluía al magistrado. Y los testigos, obviamente, por represalia no declararon y la denuncia quedó ahí. Eso lo dijo alguien del grupo focal de empleados y empleadas sin atención de público. También una persona del grupo focal de administradores y jefaturas de unidad dijo, no avanzó. Sí avanzó. Sí, perdón, es que no veo desde acá. No se suspende de las funciones cuando las deben suspender. Se trata de alargar demasiado tiempo.
Hay jueces que han sido trasladados de jurisdicciones y han vuelto a recibir denuncias en esas jurisdicciones. Entonces sí, hay un debe, hay una deuda y nosotros como instituciones, sobre todo como Poder Judicial, tenemos que mostrar el ejemplo. Coexisten ambas situaciones, coexiste la nueva normativa, coexisten las brechas de confianza, coexiste, y voy a volver a una lámina porque no dije algo que era relevante. Dijimos que el 80% no denunció de las personas que habían presenciado y visto, presenciado o experienciado acoso sexual. Pero así y todo, hay que recordar que a la fecha van más de 50 denuncias de acoso sexual entre la Corporación Administrativa y el Poder Judicial que han sido investigadas, sancionadas cuando corresponde, y a algunas personas se les ha abierto cuaderno de remoción. Por lo tanto, existe el procedimiento está funcionando. Podemos después, no ahora, pero en algún momento hablar de lo bien o mal que pueda funcionar, pero independientemente de esto, igual se está utilizando. Pasando ya al eje de capacitación, bueno, ya dijimos que se han capacitado muchísimas personas, no hay que repetirlo, excepto sí quiero repetir que se han capacitado 425 jueces y juezas en el curso obligatorio de violencia en contra de las mujeres. Esto es gracias a que se hizo un acta, el acta 207 del año 2022, y se espera llegar a toda la judicatura, pero van más de 6.000 personas capacitadas en temas de género, tanto en cursos que se han trabajado en conjunto con la Academia Judicial, como también algunos que se han trabajado directamente por nosotras y que están en la plataforma de la Corporación Administrativa. En cuanto a la capacitación, la mayoría de las personas, actividades, sea charlas, seminarios, talleres, conmemoraciones, material de difusión, el 78,6% conoce o ha conocido alguna. El 70% participó o recibió al menos recibió algún material o participó en alguna actividad. Y en general, nuevamente, cuando se conocen los productos hay una valoración positiva. En el caso de los materiales de difusión, 87,2%, entiéndase las campañas, infografía, póster, videos, etc. Y en el caso de los cursos y talleres lo valora positivamente el 77,1% de las personas. Sin embargo, hay un 30% que declaró que no asistió ni accedió a ninguna difusión. Lo que nuevamente nos parece súper extraño porque nos hemos dedicado a bombardear a los correos institucionales con invitaciones a seminarios, con promoción de productos, con etcétera. Y algo pasa que la gente no se está enterando. Entonces, nuevamente, pueden ser distintos factores. Puede ser simplemente que hay una baja de interés o que no necesariamente no les interesa mucho, pero está más bajo en su escala de prioridades, o que hay una abierta reticencia a los temas de género, todas son o que los canales institucionales no están funcionando, o que la gente no revisa sus correos. Por ejemplo, la cantidad de rebotes de los correos es bastante grande. La gente muchas veces en actividades presenciales nos indican, no, pero mándamelo a mi correo personal. Pero no puedo tener el correo personal de 13.244 personas. Te lo mando al institucional, que es el que corresponde. Bueno, ahí también hay una cita que voy a dejar para después sobre la pertinencia de los canales de difusión que tenía que ver con lo mismo que estoy mencionando. Jimena, perdón, me dicen 2 minutos más para poder continuar con el panel, por favor. Gracias. Hay distintas apropiaciones en los niveles de la capacitación. Hay personas que asisten por hacer número, hay personas que asisten porque efectivamente les interesa el tema. Y eso es tenemos una dicotomía, porque por un lado hay personas que nos dicen en la misma situación, en la misma charla, en la misma capacitación, qué interesante, nunca se me había ocurrido, me voy con otra visión, voy a seguir reflexionando de esto, pero qué interesante. Y en la misma charla se acerca otra persona o nos comenta otra persona en algún documento escrito, oye, pero ¿cómo es posible que sigamos hablando de la diferencia entre sexo y género si ya superamos aquello? Es que parece que no lo hemos superado. Entonces ahí tenemos el tema de gente que tiene una alta apropiación de estos temas ya, hay gente que ha tomado todos los cursos que existen de género y hay gente que recién se está enterando o que todavía no se entera.
Dentro ya de las conclusiones, para ir cerrando ya que me estaban apurando, los hallazgos concluyentes es que predomina el cambio formal. Entiéndase, hay reglas, hay comités, hay institucionalidad, hay muchos productos, pero el cambio informal en las prácticas y la cultura es heterogéneo, lo que tiene mucho sentido porque el cambio cultural siempre es lento. La traba principal, la difusión y el uso efectivo. En general, cuando la gente recibe algún producto, lo considera bueno o bastante bueno. El tema es que tenemos un tema de cómo llegar efectivamente. En temas de acoso hay una institucionalidad operativa, pero con una posible subdenuncia y brechas de confianza. En los jurisdiccionales, esto es importante, hay un giro cultural entre estos 10 años de medición donde se cuestiona la neutralidad abstracta, hay una mayor conciencia de la desigualdad. Y como nudo transversal tenemos fortalecer la rendición de cuentas con los datos desagregados. Esto no solamente tiene que ver con la producción de estadísticas, donde siempre estamos mal en el Poder Judicial, sino también con ir evaluando la implementación de la política, cosa que no hemos hecho porque estábamos dedicados a producir mucha información. En cuanto al análisis del mapa de alcances, vemos que en la esfera de control tenemos mucho avance, hemos generado harto material. En la esfera de influencia hay cambios y prácticas en comportamientos, como por ejemplo la baja en el trato discriminatorio, la inclusión de perspectiva de género en las sentencias, que existe, pero no existe siempre, los concursos innominados, por ejemplo. En el caso de la esfera de interés, se reconoce la cultura machista, el acoso es más visible, pero sigue existiendo el acoso, por lo tanto, llegar a una institución sin acoso, que sería una de las cosas que nos interesaría, sigue siendo complejo. Y además, sigue pasando en la esfera de interés que la perspectiva de género para algunas personas entra en tensión con la imparcialidad y la objetividad judicial. Y eso puede ser tanto por ignorancia supina o por una abierta reticencia a estos temas. En cuanto ya a los avances por esfera, perdón, ya lo dije, en cuanto ya a recomendaciones estratégicas, utilizar de forma ya más consistente la interseccionalidad, profundizar en la incorporación del enfoque interseccional, en el fondo no estar hablando simplemente de las mujeres, sino de las mujeres niñas también, de las mujeres migrantes, etcétera, pero hacerlo de forma más constante y consistente. Datos y rendición de cuenta, que ya lo expliqué, y consolidar la institucionalidad. No solamente el tema de la Secretaría, sino también los comités de género y entregar una gobernanza de género dentro del Poder Judicial, que no quede anclado únicamente en una unidad de 5 personas, sino que se traspase a los comités de género y que los comités hagan la bajada, ojalá a todas las tribunales y unidades laborales. En las acciones prioritarias por eje, las recomendaciones indican en el eje no discriminación revisar nuevamente y siempre los criterios de reclutamiento, ascenso y selección, porque pueden haber sesgos neutros. Como vimos, si bien es cierto se están nominando los concursos, también hay algunas preguntas, por ejemplo, en las entrevistas. Reforzar los temas de conciliación y corresponsabilidad es uno de los grandes pendientes. En el tema del acceso a la justicia del eje 2, ampliar la difusión y la capacitación en protocolos, estandarizar la atención, asegurar la infraestructura y tiempos para víctimas y poner un enfoque en las víctimas, que es algo a lo que no nos hemos dedicado tan directamente en el último tiempo. En el eje no violencia, fortalecer la prevención porque siguen ocurriendo situaciones de acoso, protección y reparación, reforzar la confianza en los procedimientos. Y en la capacitación, avanzar hacia la obligatoriedad, porque la gente, como tiene sobrecarga laboral, no asiste. Avanzar en la segmentación por rol. Nos indicaban que la capacitación muchas veces de una charla por Zoom no es muy interesante. Aparte de ahí tenemos el tema de que la gente está con la cámara apagada y haciendo otra cosa. La gente quería que fueran presencialmente a hacerle una capacitación y que fuera una capacitación mucho más atingente a su quehacer cotidiano, lo que nuevamente nos pone muchos desafíos como comunidad y como institución. Y también monitorear la cobertura y el efecto en las prácticas, no solamente la asistencia, sino también cómo efectivamente se aprendieron con H intercalada los conocimientos de esa capacitación. Finalmente, ya, y esta es la última lámina, como mensaje final, hay que decir que la política de igualdad de género y no discriminación ha consolidado una arquitectura institucional robusta y ha impulsado cambios relevantes. El desafío de la siguiente fase es sostener el cambio cultural, o sea, ningún paso atrás, asegurar el uso efectivo de instrumentos y rendir cuentas con evidencia
para avanzar hacia igualdad sustantiva y el acceso efectivo a la justicia. Me despido indicándole a las personas que están conectadas y a ustedes también que les dejamos, como nos gusta medir, una encuesta para evaluar esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. A continuación dejo con ustedes a la Secretaria Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, María Soledad Granados. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Parto pidiéndole disculpas a Jimena por apurarla y agradeciéndole el tremendo trabajo que tuvo como contraparte con la Facultad de Ciencias Sociales y el Banco Interamericano, y ahora exponiéndonos los resultados. Y también le pido disculpas a la ministra Andrea Muñoz porque no le gustó mucho esto de que la vayamos a despedir, y porque la interrumpí también en el 2015, cuando usted exponía. Yo me acuerdo de eso. Es que son muy interesantes los resultados, entonces se extiende. Bueno, sin más, vamos a presentar ahora a la académica que va a comentar un poco estos resultados con los matices que le quiera dar. Está con nosotros Cecilia Pérez Díaz. Ella es trabajadora social y magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales de la Universidad de Concepción. Es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y es integrante fundadora del equipo de investigación en justicia y género de la misma universidad. Nosotros tenemos historia con la Universidad de Concepción porque en 2017 la Corte Suprema dio su patrocinio a un proyecto denominado Protocolo de Actuación para la Atención en Justicia con enfoque de género y de diversidad, donde Cecilia fue investigadora, y ella además ha participado posteriormente en 2 investigaciones financiadas también por el Estado, y en la que están actualmente es Acceso a la Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia de Género. Y un nombre más largo, pero desafío en el fondo de la aplicación de la ley. Y no puedo dejar de mencionar que a su carrera académica extensa se suman más de 21 años de desarrollo profesional en el desarrollo y gestión de políticas públicas. Ella fue ministra de la Mujer y la Equidad de Género entre los años 2002 y 2006. Ministra de la Mujer en ese tiempo. Por favor, adelante. Muchas gracias. Sé que estamos cortos de tiempo, siempre así, pero quiero partir agradeciendo muy sinceramente esta invitación. Para mí es primero un honor estar aquí en la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer de la Corte Suprema, y muy especialmente como un día histórico porque lo hacemos en presencia de la primera mujer presidenta de la excelentísima Corte Suprema después de 200 años, la ministra Chávez. Quiero decir que traigo también conmigo este mismo sentimiento de agradecimiento de la comunidad de la que participo, no solamente en la universidad, por supuesto agradecer la linda visita que nos hizo la ministra Chávez la semana pasada para acompañarnos a conmemorar en la Universidad de Concepción nuestro propio 8 de marzo. Jimena ha hecho, la verdad, un trabajo increíble. Es un informe muy orgulloso. Quiero decir que estoy agradecida además por haberme invitado a hacer este comentario, aun cuando significó leer el informe orgulloso durante febrero. Fue un placer para mí. Y quiero invitar, de verdad, con mucho entusiasmo, no solamente a la comunidad del Poder Judicial, sino que a toda la sociedad, a toda la comunidad. Tampoco no solo a los académicos, a la gente común y corriente, a cuando esté publicada, mirar este informe. Y quiero partir diciendo por qué creo que es tan importante no solo leer este informe, sino porque, como lo hemos dicho, o yo lo he planteado otras veces, la decisión del Poder Judicial el 2018 y ya hace 10 años de hacer un diagnóstico propio sobre la realidad de la equidad de género en el Poder Judicial y la política del 2018 fue no solamente una decisión institucional del Poder Judicial, fue un hecho social, político, cultural e institucional de la más alta relevancia, porque el Estado chileno, la única experiencia que tenía hasta entonces
fue la que se desarrolló a partir del 2002, cuando se instaura el sistema de género en la administración, ¿no es cierto?, en el ejecutivo, la vamos a decir así, del que se derivan muchos desafíos, los programas de mejoramiento de la gestión, de género, etcétera, todo lo que vino después, pero que haya sido el Poder Judicial, además con el estándar que lo definió hacer, fue un hecho en ese momento muy relevante, y lo que quiero destacar cuando miramos esa política a 8 años de su implementación. Yo voy a hacer algunos comentarios que me parecen, como ustedes pueden haber visto, este es un informe muy denso, hay data, como decía la representante del BID, que es muy importante, pero he hecho el ejercicio de derivar de ahí, de algunas de las conclusiones que se han mostrado, en las que están en el texto, algunas cuestiones que a mí me parecen cruciales, desde el punto de vista del rol que el Poder Judicial tiene en la sociedad chilena, no solamente para el Poder Judicial, respecto de la continuidad y los cambios que siempre tienen las políticas públicas, y particularmente en el tema de género. Quiero partir, sí, haciendo una mención y saludando al equipo de colegas de la Universidad de Chile y también a la Secretaría, porque este es un trabajo de diálogo cuando se hace un estudio como este, de la decisión que tomaron para aproximarse de un cierto modo a leer esta política. Y ese cierto modo es estratégico no solo para evaluar, sino que para la misma política, que es mirarlo desde un ángulo multisectorial o multiparadigmático. Por lo pronto, mirarlo desde las teorías de género, desde el enfoque de derechos, pero también desde las teorías que existen y que hay muchas, y que hay una decisión y una opción muy interesante acá por las del cambio institucional, para ver el efecto que como política pública tiene la política de género. Los problemas complejos o los asuntos complejos tienen que ser mirados desde la multidisciplina o desde la intersectorialidad, como lo queramos ver. Y aquí hay una decisión de inicio que además le da cobertura a los resultados y los hallazgos. Una segunda cuestión, lo planteó Jimena recién, me parece muy relevante: la mayoritaria valoración y legitimidad de la perspectiva de género para una mejor justicia. Están ahí los datos. 75% cree que garantiza una mejor justicia, más del 51% cree que permite hacer distinciones, mirar realidades específicas, la mitad piensa que evita sesgo. Esto es muy importante, y los datos saltaron, ¿no es cierto?, en 8 años. Como dirían los comunicadores sociales, dato mata relato. Es decir, la perspectiva de género no solo provee capacidad de mejor justicia, sino que no es necesariamente, ¿no es cierto?, un conjunto interesado de ideas o ideologías políticamente interesadas que atentan contra la imparcialidad. Esto está refutado acá y me parece muy relevante. En tercer lugar, algo de lo que parte este mismo estudio, el mismo diagnóstico que hizo la Corte Suprema en 2016, un ejercicio que nosotros también como investigadoras discutimos, porque estaban ahí los datos, los relatos de los integrantes del Poder Judicial. Las barreras y obstáculos institucionales del PJUD para lograr una igualdad sustantiva de género y acceso a la justicia como un derecho humano habilitante está en las propias fundaciones, estructuras y prácticas fuertemente jerarquizadas, masculinizadas y ajustadas a un origen histórico de estructura y distribución de poder y clase. Esa es una definición o una lectura histórica, no solamente de este Poder Judicial, es algo que compartimos con otros poderes judiciales de Latinoamérica y, por qué no decirlo, también de Iberoamérica. De ahí que el aporte crítico de las teorías de género y queer se hagan sustantivas en este momento, porque nos equivocamos o al menos llegamos a resultados parciales si seguimos mirando la realidad
de las instituciones públicas o los poderes públicos que hacen esfuerzos por la igualdad con las categorías tradicionales sociológicas como la de la desigualdad social, la estructura social o las clases. La perspectiva de género justamente lo que hace es mostrar nuevas distinciones y esto está reflejado acá desde la primera página hasta la última del estudio que hoy día se presenta. Los hallazgos pormenorizados, es decir, en detalle, y también los hallazgos transversales, porque el equipo hizo un ejercicio muy serio, denso, de mirar los resultados por hallazgo, por eje, pero luego hizo una articulación, ¿no?, transversal. Nos indican que los avances son notables en cuanto a cambios normativos, orgánicos y funcionales, por lo pronto, sin excepción, la valoración de la creación de la Secretaría y su desempeño y su producción, de la institucionalidad, de los comités, de las mesas en las 17 jurisdicciones, etc. No obstante, en la cotidianidad de la vida de las unidades, ¿no es cierto?, del Poder Judicial y en las prácticas de sus agentes persisten brechas y barreras y desconfianza. ¿Sí? Este es un hallazgo que muestra las persistencias, ¿no es cierto?, de las dificultades y quiero hacer una mención aquí a lo que nosotros planteábamos y conversamos con el equipo de la Secretaría cuando elaborábamos el protocolo de actuación hace 4 años atrás más o menos. Nosotros proponemos mirar la igualdad de género y el acceso a la justicia como un derecho humano, como un sistema, como una triada. Mirar los contenidos, los continentes y las prácticas al mismo tiempo. Los contenidos es el habla de una institución, el habla del Poder Judicial. ¿Dónde está sus políticas, su reglamentación interna, sus autoacordados de la Corte, los fallos de los jueces y las juezas? Ese es el contenido de la institución. Los continentes es la propia institución y sus organizaciones, su orgánica, su arquitectura, sus agencias. Y las prácticas son las actitudes y los comportamientos de los agentes, de los que hacen la vida de la institución. Y creo que es muy importante, y esta evaluación lo reafirma, mirar desde una perspectiva matricial, es decir, al mismo tiempo, estos asuntos para poder avanzar aún más. Una nota especial y particular, también lo dijo Jimena, al desafío de la interseccionalidad. El análisis de las sentencias, aunque no representativo de todas las sentencias, como se advierte, marca que sobre el 69, casi un 70%, es decir, 7 de 10 sentencias, fueron analizadas con indicadores propicios para la igualdad de género, entre ellos las categorías sospechosas o el contexto de vulnerabilidad, ¿cierto? Sin embargo, esto no garantiza un análisis interseccional, ¿cierto? La interseccionalidad es un desafío no solo para la Corte Suprema, para todos quienes trabajamos en estos asuntos. Es decir, de nuevo, una matriz donde se cruzan las características que portan los sujetos, porque esas características en cada sujeto le dan una intensidad distinta a su situación de exclusión, vulnerabilidad, etc. Termino en 2 minutos. La quinta observación sobre el estudio y después 2 comentarios finales. Sobre la violencia de género como fenómeno síntesis de las desigualdades estructurales basadas en género, porque eso es la violencia de género, ¿sí? Me parecen muy interesantes los datos que están acá. Hay un contexto normativo nacional, también global. Se ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años en legislación específica para densificar la respuesta pública sobre la violencia de género, ¿verdad? Al punto que llegamos a la Ley de Violencia Integral, la 21.075, que estamos mirando nosotros en el proyecto respecto de los niños, pero que es además, debo decir, la ministra se fue, la ministra Orellana, está aquí, entiendo, el subsecretario próximo, subsecretario de Derechos Humanos. Esta ley es una de las
leyes políticas más avanzadas que hemos tenido, no solo en el tema de violencia, porque es una ley que establece una ruta de política pública a todos los poderes del Estado, no solo al judicial, y establece una forma de hacerlo. Pero yo quiero dejar con ustedes una preocupación que no es solo nuestra, que no es solo mía, que es sobre la violencia hacia las niñas y las adolescentes. Es verdad que las generaciones nuestras, y las mayores también, vemos con más claridad las demandas, las brechas, los pendientes. Pero si no damos respuesta cierta, plena, oportuna, clara, desde el Poder Judicial, pero también desde los otros poderes públicos, para atender la amenaza cierta y la violencia y el sufrimiento que hoy día niñas, niños y adolescentes están viviendo en nuestro país en materia de violencia por razones de género, vamos a seguir ensanchando esa brecha. Y lo quiero solamente dejar ahí, es uno de los llamados que hace la ONU en este 8 de marzo. Voy terminando. Mi reflexión final, entre lo estratégico y lo simbólico para los desafíos del Poder Judicial en lo que viene. Si bien es cierto, esta política, no todas son así, no tiene un término temporal, no es del 2010 al 2020. Es una política permanente y además está desde el 2011, alineándose con los planes estratégicos del Poder Judicial, ¿no es cierto?, que es el que le da curso institucional, orgánico, vinculante a estas cosas. Pero yo quiero decir por último, y quiero permitirme, con su permiso, Presidenta, recurrir a algunas de las cosas relevantes, muy relevantes que usted dijo en su reciente cuenta pública hace una semana atrás. La ministra Chebesic, como presidenta, en su primera cuenta como presidenta, planteó estos desafíos estratégicos y dijo que había una gran convergencia con los énfasis que ella anunciaba para su bienio, sus énfasis. Yo solo quiero tocar dos, que están asociados a mi modo de ver con los desafíos de la igualdad de género y los derechos humanos. Y me permito citar, comillas, sobre el punto de la oportunidad de la respuesta judicial en medio del contexto de crisis del Poder Judicial. Dice la presidenta, la oportunidad constituye un bien fundamental. No solo porque la justicia lenta deteriora las expectativas de la sociedad y mina la confianza institucional, sino también porque afecta un derecho en el que existe un consenso indiscutido por su respeto y promoción, el acceso a la justicia. Una justicia tardía equivale en muchos casos a una justicia denegada. Por ello, el acceso efectivo implica remover no solo las barreras económicas, territoriales o culturales, sino también aquellas derivadas de la dilación indebida. Y entonces, el informe lo muestra, pero todos nosotros lo sabemos. Hay muchas personas, mujeres o personas de la comunidad que esperan hace mucho tiempo una respuesta oportuna. Y las que vienen, porque van a haber futuras, también lo esperan. Y esto ha sido establecido como un gran estándar durante este periodo. Segundo, la confianza y credibilidad de la justicia. Vuelvo a citar, una sociedad que confía en que sus conflictos serán resueltos con imparcialidad, oportunidad y apego a la ley por una judicatura proba, es una que opta por los cauces institucionales antes que por la autotutela, la resignación o la violencia. Y esto a mí me parece fundamental. La confianza en la justicia es un elemento central de la cohesión y de la paz y de la democracia. Y por último, aquí sí que termino. La representación simbólica de la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Como lo plantea una de las autoras citadas por el equipo académico en el estudio, Joanne Scott, que nos dice que la perspectiva de género permite ordenar
es una categoría que ordena las relaciones sociales de poder, también dice que esto lo hace a través de 4 elementos: los símbolos o mitos, las normas, las instituciones y las identidades individuales y colectivas. Pues bien, quiero referirme a los símbolos, porque Bourdieu también dice, cuando habla de sus ideas de creencias corporizadas, y habla del cuerpo como el depósito de valores y expectativas sociales que se proyectan en la comunidad. Pues bien, creo que esto, y yo de verdad me siento muy privilegiada de poder vivir este momento histórico y de que también mi familia, mi legado, no sé, mis generaciones, mi hijo, mi hija, vean esto, que la presidenta de la Corte Suprema, después de 202 años, sea una mujer, es la expresión simbólica de la expectativa, de una expectativa real, social y cultural e institucional por una justicia, diríamos, una nueva justicia para la igualdad de género y el ejercicio de los derechos humanos, representada, en este caso, a mi modo de ver, en el cuerpo de una mujer viva y sin venda, como la presidenta de la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias a Cecilia Pérez Díaz. Estamos un poquito pasados del tiempo, pero igual podemos hacer 1 o 2 preguntas. Ustedes en sus carpetas tienen unas hojitas de preguntas, si es que alguno quisiera hacerla. Mientras tanto, yo agradezco mucho tus reflexiones, nos dejan pensando mucho, vinculándome con esto de la relación entre lo estratégico y lo simbólico. Uno de los resultados que más me llama la atención que señaló Jimena es esto, que tú también lo dijiste, esto de que pese a los avances formales, digamos, en la cultura, en las personas, todavía hay nociones muy jerarquizadas respecto de los géneros. Tenemos ministros que en audiencias hacen chistes machistas, digamos, y eso genera risas del resto de las personas. Eso es hoy día una realidad. Pero también, como el estudio dice, al mismo tiempo tenemos personas que están incorporando la perspectiva de género en sus decisiones y usando lenguaje inclusivo. Entonces mi pregunta va en la vista de lo simbólico y lo estratégico. ¿Cómo podemos abordar esas realidades? Esas personas? Porque los productos, como dijo Jimena, existen, hay oferta de capacitación, pero hay una resistencia que es como bien interna y que cuesta un poquito incluso comprender, como para poderla abordar. Ahí el comentario que tengas. Bueno, esto no es privativo del Poder Judicial, por cierto. Yo creo que efectivamente también lo muestra el informe, ha habido avances y como en toda agencia o en toda comunidad hay derivadas, digamos, o sea, excepciones. Yo creo que esas expresadas en las que tú planteas, Soledad, esos casos todavía que existen, van a ir en retirada al menos, yo diría, por 2 grandes razones, o debieran. La estratégica y la propia, el propio flujo de ideas y decisiones que el Poder Judicial toma, en este caso con una política que habrá que también revisar qué elementos de esa política se refuerzan, se renuevan, se ajustan. El camino estratégico definido no solo por grandes ideas como la visión y la misión, sino que por objetivos y acciones concretas, con responsabilidades concretas. Creo que ahí hay una tarea obviamente insoslayable, pero creo que hay otra que no está en el informe porque probablemente no está en el encargo del informe y que tiene que ver con la participación y que sí es un objetivo estratégico, ¿no? Es una definición estratégica del Poder Judicial. Y la participación, dados los objetivos hacia adentro y hacia afuera,
de los propios integrantes del Poder Judicial, tanto en su definición, diríamos, de categorías, de escalafones, como en su definición territorial. Y hago énfasis en lo territorial. Yo vengo de Concepción y ese es un mundo distinto. Lo digo así nomás, como bien genérico, porque no tenemos más tiempo. Y así es de distinto también para la jurisdicción de Concepción o de Chillán, etc. Nosotros lo vivimos cuando hicimos este trabajo tan interesante con el patrocinio de la Corte Suprema, con tribunales reales, lo hicimos en pandemia, además. Y ahí hay una riqueza enorme, 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 que no siempre es mirada desde el centro, y esto le pasa a todos los órganos y en los poderes públicos. Hay ideas de qué hacer, ahora hay canales distintos, pero también están los usuarios. Y yo diría, no lo dije eso, no lo tengo referido en comentarios, pero sí lo hago ahora. Yo creo que una sugerencia, digamos, una recomendación es que tanto para este caso o para cualquier otro impulso de evaluación de la política o de los planes estratégicos del Poder Judicial, hay que avanzar a recoger la mirada de los usuarios y usuarias del Poder Judicial, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar ahí, y también hay muchos mecanismos para hacerlo, porque ahí también hay una voz importante, si no podría haber una presión importante al Poder Judicial que fuera moviendo más las barreras, los límites y los cercos para que el comportamiento interno de los agentes, incluidos estos reticentes, siempre presentes, se puedan modificar. Gracias. Veo que no hay preguntas, ¿sí? ¿No? Estado muy claro la exposición. Muchas gracias, Cecilia. No, muchas gracias a usted. Por tus comentarios. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Muñoz por todo su trabajo, por habernos compartido el espacio para trabajar, y también a la ministra González y toda nuestra además colaboración, y a la ministra Chevesi y a todos los presentes y a través de los que ven esta transmisión. El Poder Judicial tiene muchos socios y socias, entre ellos, bueno, la academia, la universidad, pero también, en fin, hay muchos en la sociedad civil. Así que a su disposición para acompañarnos en esta enorme y hermosa tarea. Bueno, le damos un aplauso a Cecilia. Gracias. Y yo, antes de devolverle la palabra a la maestra de ceremonia y pasar al final de nuestra ceremonia, que ya queda poquito, bueno, no tan poquito, pero queda poquito. Quería decir que de este mismo momento tenemos, yo creo que lo importante, y un poco creo que concluir de lo que tú señalas, que es el diálogo igual. El diálogo intergeneracional, el diálogo entre personas que van más allá o que vienen más acá. Yo creo que esa es una vía que nosotros como institución deberíamos explorar. Cómo empatizar con otras realidades, cómo tiene que ver con los usuarios, tiene que ver con las funcionarias. Yo creo que por ahí podría ser interesante avanzar. Y eso, les doy muchas gracias nuevamente a Jimena y Lari. Agradecemos entonces a María Soledad, a Jimena y a la profesora Cecilia Pérez. Y a continuación quiero invitar a pasar adelante a la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, quien hará una breve reflexión sobre los resultados de esta evaluación. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Voy a ser muy breve porque sé que probablemente nos hemos alargado y todos tenemos alguna cuestión que hacer. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer efectivamente es una oportunidad especial para reafirmar la responsabilidad que el Poder Judicial tiene de asegurar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes, como un requisito básico para que ellas puedan ejercer y disfrutar de sus derechos en un plano de igualdad y de respeto a su dignidad
en una sociedad que, como todos sabemos, aún persisten barreras y desigualdades estructurales. El Poder Judicial ha asumido esta responsabilidad como un compromiso ineludible de sus obligaciones internacionales, constitucionales y legales, y ello se ha reflejado, entre otras acciones, en la aprobación de una política de igualdad de género y no discriminación, a través de la cual se ha propuesto a lo largo de todos estos años promover y articular las acciones necesarias para lograr una justicia más igualitaria, inclusiva y que garantice los derechos fundamentales de todas las personas con el objeto de contribuir a la paz social. Aprovechar este día tan simbólico y este espacio para visibilizar sus logros y revisar, aunque preliminarmente todavía, la evaluación que se ha hecho de la implementación de la política es una forma de celebrar estos avances que de alguna manera le han ido cambiando el rostro a la institución, junto a una comunidad que ha sido partícipe de ellos. Y a la vez es una oportunidad de renovar ese compromiso a la luz de los desafíos que se avisoran hacia el futuro. Es un ejercicio de responsabilidad que marca el cumplimiento de una etapa cuyo sello es el de haber sido fundacional y el inicio de una nueva en que se han de recoger esos frutos, consolidarlos, fortalecerlos y delinear los pasos a seguir para continuar avanzando. Por otra parte, hacer coincidir sin sobresaltos este segundo tiempo con una renovación responsable de los liderazgos, poniendo a la cabeza a una persona con amplias capacidades, pleno dominio del tema y que ha participado y seguido de cerca los principales proyectos impulsados por la Secretaría, es una muestra de madurez y una expresión de confianza que legitima y da continuidad a un proyecto institucional que ha buscado con convicción, rigor y perseverancia incorporar la igualdad de género y la no discriminación como principios estructurantes del quehacer judicial, tanto en sus relaciones internas como en el servicio a los usuarios. Desde hace más de una década, como decía, nuestra institución asumió el desafío de transformar en políticas concretas el principio de igualdad y no discriminación. Lo primero que ya se ha dicho, pero que merece ser destacado, es que la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación ha sido trascendental en este proceso. Como constata la evaluación, se dijo aquí un par de veces, hay un antes y un después, sale en un focus respecto a la Secretaría. Y incluso ha sido una institucionalidad reconocida en el informe emitido por el Comité de la CEDAW en el año 24. También la progresiva institucionalidad que incorpora a la magistratura de cada jurisdicción y a los gremios en comités locales en busca de contar, ojo, con una mayor participación y representatividad de la comunidad. Dicho esto, permítanme hacer algunas breves reflexiones en torno a un par de ejes de la política que a mí me parecen centrales. Sin desmerecer ninguno de los otros objetivos, nadie podría dudar que el más desafiante es aquel que se propone incorporar un enfoque de género en la impartición de justicia, pues obviamente implica entrar, como dije alguna vez, en el corazón mismo de la función jurisdiccional, y eso era un asunto delicado. El estudio de diagnóstico efectuado en el año 2016, que como vimos es el marco de referencia usado por la consultora para medir los avances, mostraba que era muy baja la percepción de jueces y juezas respecto del impacto que podría tener su función en la perpetuación de desigualdades o, visto desde la otra cara, en el levantamiento de las barreras existentes. Pues bien, el trabajo realizado en torno a ese punto, entonces, ha estado orientado a promover que la impartición de justicia sea sin sesgos, sin exclusiones y sin estereotipos, fundado en que, contrario a lo que suele pensarse, esta es precisamente la forma de hacer carne el mandato de imparcialidad. Los resultados recogidos en la materia son interesantes, puesto que la evaluación evidencia avances relevantes en la comprensión de que la neutralidad judicial puede reproducir desigualdades, pero también muestra dificultades para traducir esa comprensión en criterios de actuación consistentes, lo que plantea el desafío o la necesidad de establecer orientaciones claras que sigan auxiliando a jueces y juezas en el reconocimiento de esas desigualdades, en la identificación de los estereotipos y en la decisión de decisiones coherentes con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Esto, a mi juicio, confirma la importancia de avanzar en una capacitación obligatoria,
permanente y masiva. Son tres características que yo he repetido: obligatoria, permanente y masiva, que fue la decisión que el Pleno tomó, por lo demás, en el año 2022, solicitando a la Academia Judicial que, apoyada por la Secretaría, diseñara e impartiera cursos obligatorios, aunque, como dice el estudio, es un plan a largo plazo, lo que demanda tomar medidas complementarias o de apoyo. Resulta importante destacar asimismo la valoración mayoritaria de la perspectiva de género como una herramienta que contribuye a una justicia igualitaria y no discriminatoria, ya que indica que la política habría logrado legitimar este enfoque como un componente técnico del quehacer jurisdiccional, un avance sustantivo que debilita la idea de que es una cuestión ajena o contraria a la racionalidad jurídica. No obstante, persistir resistencias que atribuyen a este enfoque un sesgo ideológico. Al participar en el octavo examen que rindió nuestro país ante el Comité de la CEDAW en el año 2024, formé parte de la delegación chilena en Ginebra, me atreví a sostener, sin evaluación mediante, que si se pudiera resumir en una frase lo que es el principal avance en el acceso de las mujeres, a la justicia en el Poder Judicial, además de los significativos logros en términos institucionales, podría referirse que es la existencia de avances sustantivos en la comprensión de la necesidad de eliminar barreras y estereotipos de la administración de justicia, en el conocimiento de los casos que involucran vulneraciones a los derechos de las mujeres y en el desarrollo de nuevos tipos de razonamientos judiciales que ha significado, por cierto, lidiar con criterios asentados sobre imparcialidad o con creencias arraigadas sobre una neutralidad abstracta de las normas. Creo, en fin, que esa apreciación ha sido confirmada por el estudio al comparar los resultados del diagnóstico del año 2016 con la situación actual. Si bien este cambio aún no es masivo ni consolidado, se ha ido plasmando en fallos, desarrollado en razonamientos judiciales y tiene expresión además en todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, como también emerge del estudio en relación a la experiencia del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública. Un segundo aspecto sobre el cual quisiera hacer una breve reflexión tiene que ver con el ámbito interno, del que también se ocupa la política. Recuerden ustedes que implica el ámbito interno y también externo, que es el relativo al objetivo de promover espacios de trabajo seguros donde no exista violencia ni discriminación. Si ustedes se fijaron, por un lado el estudio identifica avances, se visibiliza el problema, se establece un respaldo institucional claro de que define que estas conductas son inaceptables. Hay una disminución objetiva de conductos de acoso más explícitas, además de que se constata que el procedimiento se aplica, las denuncias que se presentan se tramitan regularmente y se alcanza un total aproximado, yo había leído, de 44 casos en el periodo 2018-2025, parece que Jimena habla de 50. En este punto, sin embargo, debo reconocer que mis expectativas de cambio y erradicación del acoso sexual se ven enfrentadas a una realidad que no va de la mano necesariamente con los importantes avances reconocidos en la evaluación, ya que por el otro lado, como aquí también se dijo, el estudio revela la persistencia de una cierta desconfianza en el sistema institucional, por temor a represalias, creencias de una cierta impunidad de actores más relevantes e insuficiencia de las sanciones, lo que impacta en el comportamiento de las denuncias, observándose en definitiva una subdenuncia de ese tipo de actos. El problema es particularmente complejo porque, según señala el estudio, esa baja legitimidad del procedimiento no se explica por el diseño del instrumento mismo, sino por el contexto organizacional, caracterizado por una cultura institucional que todos conocemos, jerárquica, y por un marco normativo sancionatorio, en particular nuestro querido Código Orgánico de Tribunales, percibido como insuficiente y desactualizado para enfrentar adecuadamente la violencia de género. Lo anterior es un hallazgo que devela cómo los avances normativos en esta materia se ven limitados en su eficacia por las barreras culturales que persisten, lo que se inscribe en un marco general sobre el cual es necesario continuar interviniendo para efectivizar los avances logrados a la fecha. Y aun cuando está fuera de nuestro control, acierta el estudio al sugerir, ministro, la posibilidad de impulsar cambios legislativos que adecúen y armonicen nuestra normativa con la regulación que rige para la administración pública en general. Basta mirar el Estatuto Administrativo, que estableció que el acoso sexual era una causal de destitución.
Pero esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer no puede ser únicamente una instancia de balance. Debe ser sobre todo una oportunidad, como también dijo la ministra González, de interpelación que nos conduzca a mirar con honestidad los desafíos que aún persisten. En Chile y en el mundo seguimos enfrentando brechas estructurales en el acceso a la justicia de las mujeres. Persisten expresiones graves de violencia, como dijo Cecilia, contra mujeres y niñas. Una subrepresentación en espacios de poder y resistencias culturales que en contextos de incertidumbre social, económica o política, como las que se aprecian hoy en el mundo global, tienden a relativizar conquistas que creíamos consolidadas. En el ámbito de la justicia, estos desafíos adquieren una particular gravedad. Es indispensable eliminar esas barreras y amenazas y garantizar una respuesta oportuna, eficaz y reparadora a quienes han sido víctimas de discriminación o violencia. Frente a ello, el rol del Poder Judicial es trascendental. Y con esto termino. No puedo concluir estas palabras sin agradecer especialmente a magistradas y magistrados, funcionarias, funcionarios, gremios y equipos técnicos por el trabajo colaborativo que ha caracterizado este proceso, por el aporte que han realizado desde sus respectivos espacios, contribuyendo a una cultura institucional más consciente de sus propias prácticas, más reflexiva frente a sus decisiones y más exigente consigo mismo en la protección de los derechos humanos. Quiero expresar por último mi gratitud profunda por la confianza institucional depositada en mí durante estos años que permitió avanzar en este proceso. Dejo esta función con orgullo por lo construido, con humildad frente a lo que aún resta por hacer y con plena confianza en quien asume esta responsabilidad, la ministra Jessica González, que sin duda sabrá consolidar lo logrado y abrir con su propio sello nuevos caminos para alcanzar los objetivos de igualdad y dignidad de mujeres y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. En el contexto de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizada por la Corte Suprema, usaremos este espacio para brindarle nuestro agradecimiento, aunque a ella no le gusta, a la ministra Andrea Muñoz, y para ello dejo con ustedes a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Gloria Ana Chevesich Ruiz. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Hoy nos reunimos también para rendir homenaje a la ministra Andrea Muñoz Sánchez, una mujer cuya trayectoria honra no solo a la justicia, sino también a la sociedad que le ha confiado una misión en esta institución. Referirme a su trayectoria y persona para mí en lo personal ha significado acercarme en cariño, pues solo desde ese lugar pueden mis palabras reflejar lo que siento y pienso de ella. Y estoy segura que represento el sentir de tantos que con su siembra de acciones, y en particular su forma de ser, nos ha tocado el corazón. Hablar de una jueza es hablar de responsabilidad, de decisiones difíciles y de un compromiso constante con la verdad. Pero hablar de ella es también hablar de humanidad, sensibilidad y una profunda vocación de servicio. Y es precisamente por su vocación, es decir, esta inspiración interna que extrapoló a sus acciones y decisiones, lo que permitió posicionar temas que han generado fuertes resistencias a lo largo de la historia. Con ello se observa cómo su ímpetu tomó forma de valentía, convicción y fortaleza, pues tuvo que defender derechos e intereses no reconocidos en el inconsciente colectivo y coordinar un profundo e intenso trabajo para despertar la reflexión crítica sobre lo que significa realmente convivir en igualdad, pues toda su trayectoria me recuerda entonces las palabras de Clarisa Pinkola en su libro Mujeres que corren con los lobos. El temor no es pretexto válido para no llevar a cabo la tarea. Todas tenemos miedo. Llevándolo a tu proeza, Andrea, así fue. Venciste el miedo que quizás silenciosamente pudo haber anhelado y forzado a que bajara los brazos. Porque es fácil trabajar cuando la tierra es fértil, pero no siempre fue tu caso.
pues siguiendo reflexiones de la misma autora, no temiste entrar en contacto con la belleza de lo desconocido y con la belleza de lo no bello. Por lo mismo, destaco tu valentía al asumir las modificaciones de estructuras sostenidas por antiguos constructos mentales, y que solo alguien con el coraje y la visión que tu impronta nos deja podría haber tenido la capacidad de traspasar sus muros y atenuar las históricas memorias de dolor. Por eso, en esta conmemoración se reconoce no solo tu liderazgo y trayectoria, sino también la hidalguía de más de 10 años de entrega, en los cuales convocaste a una activa participación a todas las personas integrantes de la institución para promover la igualdad y no discriminación, ayudando a destronar las creencias antiguas que aún permanecían anquilosadas en nuestros cimientos y el dolor humano que conlleva el sentirse no visto. Esta misión fundamentalmente la concretaste en el 2017 con la puesta en marcha de Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, estructura permanente al alero de la Corte Suprema, cuya misión ha sido realizar todas aquellas acciones tendientes a incorporar la perspectiva de género en la institución. Posteriormente, en 2018, siguieron los avances con la dictación de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación, que determina el marco de acción en esta materia. Y en el año 2019, la institucionalidad de género compuesta por el Consejo Consultivo Asesor y los 17 comités de género existentes, uno en cada corte de apelaciones. Por su parte, a nivel internacional, representaste al Poder Judicial en la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en la Cumbre Judicial Iberoamericana, con miras a avanzar en la búsqueda de conciliar enfoques comunes entre los poderes judiciales de Iberoamérica, permitiendo un progreso mancomunado sobre la materia. Tus ingentes esfuerzos continuaron dando frutos. Reflejo de ello fue la elaboración de diversas herramientas que desarrollaste junto al equipo técnico de la Secretaría, quienes, en su compromiso constante con la misión, dieron vida al procedimiento para investigaciones disciplinarias por denuncias de acoso sexual, el cuaderno Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género a sentencias, el repositorio y concurso de sentencias con perspectiva de género, además de las diversas investigaciones en torno al acceso a la justicia y en sí un sinfín de actividades que dieron impulso al gran cometido, permitiendo el establecimiento de una estructura institucional robusta en materia de género y no discriminación en el Poder Judicial de Chile. En esta travesía también se aprecia que ayudaste a comprender un principio fundamental, generando coherencia en la legislación, pues nuestra Carta Fundamental pregona que somos todos libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, hay mujeres sufriendo por sentirse indignas y discriminadas, generando frustración y resistencia, lo que ha demandado procurar el fortalecimiento de diversas leyes y políticas públicas para sentarse con raíces reales en nuestra idiosincrasia. Y si bien en la actualidad hay mayor conciencia, aún persiste el detrimento y la discriminación, todo lo cual refleja que la hazaña debe continuar. Con todo, tu liderazgo y el trabajo de quienes te han acompañado ha logrado mitigarlo a nivel institucional, y esa labor en este día merece su honra. Como se aprecia, es un orgullo para la institución habernos representado con tal nivel de compromiso y conciencia social. Abriste camino, derribaste barreras, haciendo cada vez más fácil y natural un trayecto de muchas mujeres en la institución, con sentido de avance hacia un modelo de justicia cada vez más inclusivo y respetuoso de la diversidad, con miras a asegurar un efectivo acceso a la justicia. Tu presencia en la judicatura, unido a unos desafiantes cometidos que hoy traspasas a la ministra González, son testimonios de que la excelencia profesional y la sensibilidad humana solo pueden coexistir sino que se fortalece mutuamente. En lo personal, cuando observo mi camino en esta corte, tu rostro me recuerda de ese bálsamo que hizo posible que el camino fuese más llevadero. En muchos momentos te sentí una mano amiga, bondadosa de esencia, alguien en quien poder confiar.
Siento que fui bendecida con tu presencia y me alegra que la vida nos siga haciendo coincidir en esta misión conjunta que nos invita a servir permanentemente. Gracias a ser por quien eres, fuente de ética, pero sobre todo de sensibilidad, cualidades que inspiran confianza y admiración en quienes hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar a tu lado. Porque más allá de tus capacidades y noble misión en el servicio, tu humanidad es lo que nos deja. Hoy celebramos tu labor, tu compromiso incansable y el impacto positivo que has dejado y seguirás dejando en la vida de muchas personas. Gracias por ejercer la justicia con dignidad, por defender los valores que sostienen nuestra sociedad y por demostrar que la ley, cuando se aplica con sabiduría y corazón, puede ser una verdadera herramienta de transformación. Recibe nuestro más profundo reconocimiento, respeto y gratitud. Un aplauso. Muchas gracias por sus palabras, Presidenta. A continuación invito a María Soledad Granados a pasar adelante, pues le entregará a la ministra Andrea Muñoz un pequeño presente. Ministra, por favor, adelante. Muchas gracias, ministra. Aprovecho también de yo agradecerle a usted. Y antes de dar por finalizada esta actividad, reitero un mensaje que dio Jimena cuando hizo su exposición. Les invito a contestar, si tienen tiempo, esta breve encuesta a la que pueden acceder desde el QR y link que ven en las pantallas. Agradecemos a todas y todos su presencia y les invitamos ahora a un café en el hall central del primer piso del Palacio de Tribunales. Buenas tardes.